Pam, pam, pam. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Mm. Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren bien, espero me escuchen bien. Eh, Vamos a dar unos minutitos. Hola. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando los demás. Un minutito para que vayan ingresando y ahorita empezamos la clase. Esta semana, como habrán visto en plataforma, les dejé pues algo de tarea. La verdad es que fue bastante. Apenas mañana la voy a revisar por cuestiones de tiempo, pero ya estaré comentando por si alguien no entregó su tarea para que me la pueda entregar sin ningún problema, porque todavía hay tiempo. Como ya saben, mañana vuelvo a dejar tarea para que lo tengan ahí contemplado y bueno, vamos a ir avanzando. En esta materia, digo, como son muchos temas, realmente vamos a tener que hacer mucho trabajo de casa, ¿no? Entonces, para que lo tengan bien presente y pues programen su semana para que no tengan que andar con mucha prisa, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Eh, Vamos a checar, voy a checar porque este, no sé, no sé bien cuándo es la Semana Santa, perdón, no soy muy devoto de estas celebraciones, pero normalmente, y esto lo hago a título personal, no de la escuela, el sábado que le conocen como santo, les dan chance para que ese día tengamos como vacaciones, ¿no? Entonces, voy a checar, voy a preguntar para ver si lo van a volver a hacer y comentarles, porque eso evidentemente pues cambia el programa, ¿no? En teoría, deberíamos tener examen, un pequeño examen la próxima semana, pero vamos a estar checando a ver cómo se dan las fechas, ¿sale? Pero normalmente el sábado santo se les da el día para que pues lo aprovechen, porque bueno, pues a lo mejor muchos de ustedes tienen esta oportunidad de salir y para que no anden como estando en dos lugares, ¿no? O estando en más circunstancias y pues se dedican a aprovechar el día, ¿no? O el fin de semana, digamos, largo. Bueno, pues parece que ser que ya son todos los que se van a conectar, entonces vamos a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a ver la continuación del tema número uno, porque, bueno, la continuación del tema número uno, porque es extremadamente largo el tema número uno y vamos a ver algunos aspectos de lo que son las bases de la administración, ahora con un concepto que se llama la administración operacional, aunque se utilizan varios conceptos. Entonces, vamos a comenzar porque es bastante largo, ojalá y nos dé tiempo de terminar. Y bueno, el día de hoy, repito, es la continuación del tema número uno y vamos a arrancar con la administración operacional. Nosotros hemos hablado que hay administración científica, que hay un concepto de administración, que hay toda una base sobre la cual la administración existe. También hablamos de elementos que tienen que ver con el aspecto psicológico que tiene la administración y entonces en ese sentido, si se dan cuenta, la administración tiene gran importancia y tiene muchas diversificaciones respecto de su conocimiento. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir avanzando en esta parte.
Y bueno, ¿qué es la administración operacional? Bueno, la administración operacional es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que se dedican a comprar materias primas, las transforman y nos entregan productos ya terminados. Entonces, en ese sentido, la administración operacional es la actividad que crea bienes y servicios y se realiza pues en todas las empresas que transforman las materias primas. ¿Sale? En las empresas de manufactura, por ejemplo, las actividades de producción donde se crean los bienes y, bueno, este elemento es bastante evidente. Si nosotros dijéramos o fuéramos muy extensos en la administración operacional, las personas que hacen los tamales, las personas que hacen las quesadillas, las personas que hacen tacos, todas ellas utilizan el concepto de administración operacional, porque compran insumos y nos ofrecen productos ya terminados. Entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros sepamos que el campo de la administración operacional es bastante extenso. Por lo tanto, la administración operacional va a contemplar que vamos a tener un departamento de administración operacional que también se le conoce como administración de la producción y que en él se va a concentrar la mayor cantidad de personas por la naturaleza misma de la empresa. Por lo tanto, ahí en ese centro donde se transforman las materias primas, nosotros vamos a tener que analizar mucho más a detalle lo que es la ciencia de la conducta. Y las ciencias de la conducta van a establecer las relaciones que tenemos con diferentes ciencias sociales que se vinculan con la administración. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales van a ser el estudio del comportamiento, de la dinámica de los grupos, de la participación de los grupos en el desarrollo de la empresa. Y esto es bien importante porque una empresa es exitosa en relación directa con el éxito que cada uno de los trabajadores tiene, tanto en la parte externa, esto es en su vida cotidiana, como en la parte interna. Hace algunos años, digamos que en la década de los 80s, se creía que podíamos ser buenos trabajadores y malas personas. En la década de los 90 se creía que podríamos compaginar ser un buen trabajador y una persona que a veces tenía buenos momentos y a veces malos. Y en pleno siglo, en pleno 2022, hoy estamos convencidos que si eres buen trabajador, debes ser buena persona. Eso es lo que se exige de ti en el mundo moderno y sobre todo en aquellos niveles muy altos. Por eso es que la administración incorpora a las ciencias de la conducta en su desarrollo. La primera ciencia que nosotros debemos establecer como base para el respeto de los derechos y de las obligaciones, evidentemente es el derecho. Y el derecho le brinda a la administración el marco legal sobre el cual manejarse. Nosotros no podemos violar los derechos que están concedidos en la Constitución, nosotros no podemos violar los derechos que están contenidos en el derecho mercantil para el efecto de las empresas, nosotros no podemos violar el derecho laboral, que tiene que ver con los derechos y las obligaciones de los prestadores de servicio a un tercero. Por lo tanto, el derecho es el marco normativo sobre el cual nosotros nos desarrollamos y ningún reglamento, ninguna política interna, ninguna norma interna puede ser o puede estar por encima de las tres leyes que les acabo de mencionar, ¿no? Y es obligación del Estado vigilar que las empresas cumplan con el derecho constitucional, con el derecho mercantil, con el derecho fiscal y con el derecho laboral, ¿no? Y se deben respetar al pie de la letra, porque si no, entonces estamos incumpliendo con un elemento que está reconocido por, pues, prácticamente todos los países del mundo, que el derecho está por encima de los deseos y caprichos de alguna empresa. La segunda ciencia social que nosotros vamos a encontrar, evidentemente, es la psicología, ¿no? Más específicamente, la psicología empresarial, que es la ciencia que estudia los medios para alcanzar la mejora de la vida laboral.
Y esta disciplina combina la comprensión de las ciencias de la conducta humana con la experiencia del mundo de los negocios. Esto es, cómo me comporto en sociedad y este comportamiento, cómo lo traslado a el lugar donde yo trabajo. Y a partir de ahí, yo ejecuto, trabajo diferentes técnicas y mecanismos para que la conducta sea la apropiada dentro de los estándares que la empresa solicita. Ojo, sin violar los derechos humanos, sin violar las garantías individuales y sin violar el respeto que tienen las personas por pensar, sentir, actuar y verse de manera diferente. Por eso es que la psicología hoy en día es tan importante en el desarrollo de la administración. En tercer lugar, vamos a tener la sociología, que esta estudia mucho más al grupo y mucho más las conductas que el grupo tiene en relación a la visualización del trabajo. Y entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros determinemos que la sociología va a entender el porqué de las tradiciones, el porqué de las costumbres, el porqué de la cultura y el porqué de los elementos de juicio moral que las personas tienen, que sin duda es uno de los elementos bien determinantes para determinar ciertas acciones. Y la relación con la administración se suma porque maneja todo lo relacionado con el manejo de las personas de una organización y los procedimientos utilizados para su correcto manejo. Y sobre todo para sacar el máximo provecho al desempeño de los trabajadores. Y aunque los dueños sean judíos y aunque los dueños sean alemanes, llega el 12 de diciembre y por una cuestión sociológica, el dueño celebra el 12 de diciembre. Lleva a un sacerdote, hacen una misa, se comen unos tamales, hacen una comida y todo el mundo celebra. Puede ser que el señor sea judío, pero el 6 de enero, por una cuestión sociológica, le regala diferentes juguetes a los niños de los diferentes trabajadores que tiene. Aunque él no crea en esos elementos, sabe que los elementos sociológicos te dicen que si cumples con esos hechos, estás pues prácticamente del otro lado en términos de la aceptación del grupo a tu empresa. Y aquí, bueno, ahí terminaría el tema número 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no pueden entrar, pero aquí, bueno, ya no hay problema. Y empezaríamos ya con el tema número 2, que tiene que ver con los antecedentes de la administración. Y dentro de los antecedentes de la administración, nosotros vamos a establecer cómo es que la comunicación, la información, los diferentes autores que existen dentro de el grueso de la información administrativa han desarrollado sus diferentes teorías y postulados. Por lo tanto, ya entramos en materia de la administración. Deme un segundo, voy a cargar la pila porque creo que ya no tiene batería. Deme un segundo. Listo, muchachos. Entonces decíamos que vamos a arrancar el tema número 2. Y decimos que, ay, Dios mío, ¿ahora qué? Sí, ahí vamos. Que vamos a hablar también de la evolución administrativa y cómo la administración ha ido cambiando a partir de, bueno, pues la época en la que vive. La administración es algo que es muy flexible y que es muy maleable y que es muy adaptable. Y la administración, conforme pasan los años, se va adaptando al entorno que tiene. Por lo tanto,
La evolución de la administración como disciplina formal fue impulsada fuertemente por los cambios que se dieron en las relaciones industriales y por los avances en áreas como la psicología, la ingeniería y hoy en día, pues sobre todo la tecnología, que de alguna otra manera sí ha cambiado drásticamente la forma en cómo trabajamos y la forma en cómo producimos. Estos cambios se dieron en la revolución industrial, o sea, a partir de ahí empezamos a ver una evolución de la administración que, bueno, se dan a los finales del siglo XVIII en Inglaterra y que, bueno, hace un cambio de los talleres artesanales a las fábricas de producción masiva. Entonces, a partir de la revolución industrial, nosotros hablamos de la evolución de la administración. Y de manera similar, todo esto impulsa la necesidad de la especialización del trabajo y la coordinación de las tareas en la organización para trabajar en forma eficiente. Fíjense, ya en la revolución industrial posterior a ella empezamos a hablar de la especialización de trabajo, de la coordinación de las tareas y de la eficiencia en el trabajo. Y estos tres conceptos hacen que la forma de administrar cambie. Esto provocó que surjan nuevas teorías, nuevos postulados y que empecemos a trabajar de manera muy, muy distinta, ¿no? Ya para finales del siglo XX aparecen las primeras publicaciones sobre elementos de la teoría científica. Y ya en el siglo XX, bueno, trabajamos múltiples teorías, múltiples conceptos que nos ayudan hoy a mejorar el desempeño de la administración. Y aunque mucha gente piense que es fácil, en realidad es una situación bastante compleja administrar un negocio, un changarrito o una empresa transnacional. La administración se empieza a ver como una disciplina, ¿sí? Una disciplina científica. ¿Por qué? Porque Fayol empieza a aplicar el método científico, porque Taylor empieza a establecer el método científico, porque los grandes autores de la administración empiezan a trabajar de manera metódica y empiezan a establecer ciertos postulados y ciertos conceptos, ciertas teorías que están plenamente identificadas y que son reales, ¿no? Y que son reales en su aplicación. Por lo tanto, la organización puede ser definida como un sistema social integrado por individuos y grupos. Y entonces es ahí cuando se define a la organización sinónimo de empresa, es que empezamos a establecer que la administración requiere de elementos disciplinarios y de elementos de otra índole. Por lo tanto, la administración trata de investigar, explicar, comprender y predecir los porqués de todo tipo en la organización. Y esto de alguna u otra manera ayuda a que las condiciones de trabajo cada vez sean más disciplinadas, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, que los salarios, los puestos, los horarios, la estructura de la empresa, el mobiliario, cada vez sea más preciso para la función que nosotros estamos desarrollando. Y por lo tanto, aquí es donde hablamos que sí, la administración está de alguna otra manera cambiando y se está adaptando a una disciplina que le asegure el resultado. Por lo tanto, la administración en nuestros días establece que es necesario establecer un proceso en el que siempre tengamos la intención de mejorar. Nuestro enfoque siempre es mejorar. Siempre es que lo que está bien esté mejor y lo que está mal esté bien y lo que está muy mal esté mal, nada más. Por eso es que la administración en nuestros días busca de manera cotidiana que cada vez seamos más productivos, que cada vez seamos más eficientes, que cada vez seamos más eficaces y que cada vez seamos más perfectibles. Eso es lo que en nuestros días busca la administración. Y por lo tanto,
ha desarrollado diferentes elementos, diferentes estructuras y en ese sentido ha desarrollado diferentes escuelas del pensamiento. La primera escuela del pensamiento, que ya la habíamos tocado un poquito, o si no, ahí así hablamos de su fundador, es la Escuela de Administración Científica, que se ocupa del estudio de las causas y de los efectos de los problemas que afectan a una organización, donde tenemos la inducción, el por qué, la deducción, la respuesta, la predicción, qué es lo que va a pasar, y el hecho. Y la escuela administrativa científica siempre va a trabajar con este postulado. Nunca va a trabajar con otro, siempre va a tratar de desarrollar esta idea de la inducción, la deducción, la experimentación y el hecho corroborado. Para ello utiliza el conocimiento sistematizado y aplica los métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de la organización. Lo que nosotros hacíamos o lo que se hacía en ese tiempo es ser muy observador de cada proceso, de cada acción que se llevaba y tratar de que esa observación se convirtiera en un método de medición y ese método de medición me permitiera a mí poder establecer un máximo de eficiencia en la empresa. Y entonces empezamos a aplicar método científico, empezamos a crear teorías y empezamos a desarrollar estructuras que funcionaban en su momento y que hoy, en función de esas ideas científicas, siguen funcionando. Otra de las aportaciones más maravillosas de la administración al mundo moderno y al mundo empresarial se le conoce como los principios de la administración. Estos principios ustedes se los tienen que aprender pues, prácticamente de memoria, porque son como los mandamientos de la ley de Dios, repito, aunque yo no soy muy religioso, donde ustedes los deben aplicar prácticamente todos los días de su vida laboral. Y dentro del estudio de los principios de la administración, viene que Taylor desarrolla 7 elementos, ¿no? Dice que las empresas deben estar estudiadas y organizadas en función de un método científico. No hay una empresa hoy en día, no hay un negocio bien formal que no se haya formado hoy en día que no esté basado en un método científico comprobado. Prácticamente todas las empresas lo están. ¿Vale? En el principio número 2 dice que todas las empresas deben tener un área de selección y entrenamiento para los trabajadores, cosa que hoy en día sigue pasando en las empresas. Hoy sigue habiendo un departamento de recursos humanos que nos recluta, nos selecciona y nos capacita antes de ingresar a la empresa con la intención de que ya estando dentro de la misma, nosotros demos el resultado que de nosotros se espera. Claro, en función de la experiencia que tengamos, en función del conocimiento que tengamos o en función de habilidades complementarias que nosotros tengamos. En el principio número 3 dice que todas las empresas deben de tener una acción cooperativa entre directivos y operativos. Si el administrador no considera que el personal obrero es importante, la empresa no va a funcionar. Si el personal obrero considera que el directivo realmente no trabaja y no lo va a apoyar, la empresa no va a avanzar, ¿no? No se van a dar los resultados que de él se esperan. Por lo tanto, para lograr la acción cooperativa entre directivos y operativos, nosotros aplicamos en el método científico que nosotros llevamos lo que es la remuneración por unidad producida, lo que en la antigüedad se conocía como el trabajo a destajo. Trabajas 2 piezas, recibes 2 pesos. Trabajas 100 piezas, recibes 100 pesos, ¿no? Y para lograr también la acción cooperativa, vamos a establecer que los superiores que capaciten a sus trabajadores por áreas de especialidad, que la capacitación sea constante y que a todo el personal nuevo se le capacite. También decía Taylor que a todos los trabajadores que llegan a la empresa están clasificados por sus habilidades, ya sea educativas o por sus habilidades profesionales. En el principio número 4 tendríamos que toda empresa debe tener un responsable, debe tener un especialista y debe tener una planificación
del trabajo. Si no tenemos diferentes responsables de las áreas, nadie se va a hacer cargo de las mismas. Si no tenemos especialistas, cuando tengamos un problema verdadero o un problema verdaderamente complicado o específico, no vamos a saber a quién llamar y por lo tanto, pues el trabajo se va a retrasar. Y cada unidad de trabajo, esto es cada departamento, deberá tener, en suma, deberá tener una planificación de actividades. Esta planificación de actividades puede ser por mes, puede ser por bimestre, puede ser por trimestre, puede ser por semestre, o puede ser por cualquier periodo que se le antoje al departamento, siempre y cuando cumpla con el cometido que el cual tiene encomendado. Entonces, eso es bien importante dentro de los principios que generan pues una planificación de las actividades que nosotros ejecutamos. Y esto se sigue dando en las empresas. Todos los puestos hoy en día son responsables, son especialistas y tienen una planificación de las actividades. Avanzamos un poquito a unos, ¿qué serán? 25 años en el futuro y dejamos la administración científica y nos instalamos en la administración clásica. Y en la administración clásica llega el segundo padre de la administración, que de hecho lo consideran algunos uno de los, debería ser el primer padre de la administración, pero la historia de la administración lo determina como el segundo. Y se conoce como Henry Fayol. Y fue uno de los, para mí, fue el más grande contribuyente del enfoque clásico de la administración y un contribuyente en general a toda la administración, donde él habla de una teoría clásica que hace énfasis en la función básica que debe tener una organización para conseguir su eficiencia, ¿no? Entonces dice, la teoría clásica dice, te necesitamos, estamos deseosos de un mecanismo que nos ayude para lograr la máxima eficiencia. Y en ese sentido, Fayol destaca que toda organización debe cumplir con una serie de funciones básicas que son las siguientes. Se siguen aplicando hoy en día. Primero que nada, toda empresa debe tener funciones técnicas, que son las que van ligadas a la producción, que van ligadas a las ventas, que van ligadas a las compras. Todos estos elementos, la adquisición de materias primas, la producción de diferentes productos, la venta de los mismos, es una función técnica que se debe cumplir sí o sí. En el punto número 2 dice que toda empresa debe tener una función comercial que tiene que ver con las promociones, con las ventas, con los puntos de ventas, con las personas a las cuales yo les voy a vender y que de esa manera voy a asegurarle la sobrevivencia de la empresa. Todas las empresas deben tener funciones financieras, ya sea para el manejo del capital, ya sea para la gestión del capital, ya sea para la incorporación del capital. Taylor también decía que debemos tener una función de seguridad, donde esa función se dividía en dos grandes bloques. Una hacia las instalaciones, equipos, materiales, tecnología y diferentes recursos que tiene la empresa para cuidarlos. Y en el otro bloque decía que las personas deben tener la certeza de que al llegar al trabajo no les iba a pasar absolutamente nada, ¿no? Ni en el plano físico, ni en el plano emocional. Y a eso también se refería Fayol como un elemento de seguridad. La quinta función dice que todas las empresas deben tener un departamento de contabilidad que les ayude en relación a los costos, en relación a los inventarios, en relación a los estados financieros y que les ayuden a entender cómo se estaban moviendo los dineros día con día. Y la última función, la función administrativa, que se encarga de la regulación, de la integración y del control de las 5 funciones anteriores. Si se dan cuenta, esto es en los albores del siglo XIX y se sigue utilizando este principio funcional
en la administración clásica. No ha cambiado prácticamente nada y bueno, Taylor lo entendía perfectamente bien, que si queremos una empresa sana, necesitamos funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas. Y luego Taylor, no conforme con las funciones que deben tener todas las empresas, dice Taylor, necesitamos establecer 14 principios que complementen a mis funciones y a las 7 operaciones que Taylor ha diseñado. Y si nosotros podemos coordinar todos estos principios, lo más seguro es que tendremos una empresa que va a ser exitosa y va a ser sana. Y el primer principio es el principio de la división del trabajo. La división del trabajo se da en función de la experiencia, se da en función de la habilidad y se da en función de la especialización. Ningún puesto en la empresa se podrá otorgar sin que haya experiencia, habilidad y especialización, porque si no, entonces nosotros no estamos siendo productivos. El principio número 2 es el principio de la disciplina, que la disciplina conlleva la obediencia. Puede que no me guste la orden, pero por disciplina lo hago. Puede que esté equivocado mi director, pero por disciplina lo hago y me callo. Eso es disciplina, es obedecer la orden. Pero para obedecer la orden, nosotros tenemos que estar seguros de la forma en cómo vamos a hacer el trabajo y cuándo lo vamos a hacer. El principio número 3, uno de los más importantes, la unidad de mando, que se refiere a recibir órdenes de una sola persona, un único mando. ¿Sale? Cuando llego a la empresa, me presentan a mi jefe y solamente él me puede llamar la atención, me puede mandar al trabajo o me puede retroalimentar. Nadie más lo puede hacer. El siguiente principio, evidentemente, tiene que ser la unidad de dirección, donde podemos tener varias unidades de mando, esto es varios encargados de departamento, pero solamente vamos a tener un director general, esto es un único administrador general que va a controlar todo lo que pasa en la empresa. El siguiente principio es subordinar el interés individual al general. Cuando yo ingreso a la empresa, primero debo cumplir el objetivo de la empresa y por efecto dominó, si cumplimos el objetivo de la empresa, mi objetivo se va a cumplir. Principio siguiente, el principio de la remuneración o como se conoce aquí, el principio del pago. La empresa se obliga por efecto del trabajo a entregarnos una cantidad semanal o quincenal o mensual o en otro periodo, pero que corresponda con la actividad que yo estoy realizando. Siguiente principio, la jerarquía. En la empresa va a haber jerarquías y la jerarquía tiene que ver con dos elementos claros. La autoridad que el puesto tiene, no la persona, el puesto y la responsabilidad. A mayor responsabilidad y a mayor jerarquía, a mayor autoridad, mayor jerarquía. A menor autoridad y menor responsabilidad, menor jerarquía. Siguiente principio, el principio de la centralización. Fayol establecía que por cuestiones de clase social y por cuestiones de conocimiento deberían estar separadas las áreas operativas de las áreas administrativas. Esto con la finalidad de crear equilibrios y que los niveles de eficiencia no bajaran. Y esto se sigue utilizando, muchachos, en muchas empresas, separar las áreas entre las personas que tienen el trabajo rudo y las personas que tienen el trabajo de oficina. El siguiente principio, el principio del orden, donde cada empleado debe tener los medios y recursos necesarios para desarrollar de forma adecuada las funciones
que se le asignan. Imagínense que el profesor Alejandro no tiene computadora, pues por más que quisiera, el orden no se cumple porque no hay el recurso necesario. El orden nos da control y el control es parte de la administración. Principio siguiente, el principio de la equidad, donde remarcamos que los trabajadores deben ser tratados de manera igualitaria, de manera amable y sin importar o que sean independientes las funciones que hacen. La equidad es darle a cada quien lo que merece, es dárselo en el momento justo y que no importe sus rasgos físicos, sus rasgos emocionales, sus pensamientos críticos o sus pensamientos sociales. Siguiente principio, el principio de la estabilidad, que hace referencia al personal, donde cada quincena, cada semana, nosotros pagamos, sin importar si lo hizo bien o mal, ya se ganó su dinero y eso le da estabilidad, tanto en la parte interior de su trabajo como en la parte exterior, si es que tiene familia. Y decía Fayol, necesitamos que todas las personas vengan aquí sin que tengan distracciones de otro tipo. Principio siguiente, el principio de la iniciativa, donde de forma clara la importancia de la iniciativa de cada trabajador para realizar tareas, es decir, que tenga un pensamiento